En este capítulo vamos a hablar sobre los botones. Si bien es cierto, ya hemos creado unos cuantos botones, en este capítulo vamos a profundizar mucho más en este componente. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a crear un nuevo documento HTML que se va a llamar buttons. Vamos a copiar la estructura de nuestro documento HTML. Nos dirigimos acá, lo vamos a pegar. Lo mismo de siempre, eliminamos toda esta sección y solo nos quedamos con el div con clase container. Perfecto. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es crear botones. Para crear un botón, como ya hemos visto, lo que tenemos que hacer es a nuestro botón agregarle la clase btn seguido del color que quiero que tenga nuestro botón. Por ejemplo, si quisiera que tenga un color azul, vamos a darle la clase btn primary. Y para poder identificarlo, vamos a decir que dentro del botón aparezca la palabra primary. Tenemos 8 tipos de botones. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegarlo 7 veces más. Y ahora vamos a ir reemplazando. El segundo botón le vamos a dar otro color. El color que le vamos a dar va a ser secondary. Esto me va a generar un botón gris. El tercer botón quiero que sea un botón color verde. Entonces lo que vamos a hacer es darle la clase btn success. El cuarto botón quiero que sea un color rojo. Entonces le voy a dar la clase btn danger. El que sigue quiero que sea un color amarillo. Entonces le vamos a dar la clase btn warning. El próximo botón va a tener la clase btn info. El que sigue va a tener la clase btn like. Y el último va a tener el color btn dark. Ahora, lo que quiero hacer es abrir este archivo HTML en nuestro navegador. Si nos vamos a la carpeta Components y abrimos el archivo llamado buttons.html, vamos a encontrar los distintos botones que nosotros podemos utilizar. Ahora, Bootstrap también nos permite poder colocar nuestros botones en forma de links. ¿De qué manera? Vamos a poner acá una línea de separación y debajo voy a poner otro botón. Este botón quiero que diga enlace, por ejemplo. Si ahora actualizamos, encontramos el botón de esta manera, sin ningún estilo. Si yo quisiera mostrar este botón en forma de un link, lo que tengo que hacer es agregarle la clase btn seguido de la clase btn link. Si ahora yo actualizo, ese botón que teníamos hace un momento, ahora sigue acá, pero ahora se muestra en forma de un enlace. Asimismo, todos estos enlaces que hemos utilizado nosotros acá para los botones, también se lo podríamos aplicar a un enlace. Por ejemplo, yo podría generar por acá un enlace que diga enlace en forma de botón y al enlace agregarle las clases que agregamos anteriormente a nuestros botones. Por ejemplo, podría poner acá btn primary. Y si yo actualizara, ese enlace que vimos hace un momento ahora se ve en forma de botón. Podría hacer lo mismo, por ejemplo, con los input de tipo button o los input de tipo submit. Yo podría poner acá un input de tipo button y a este input agregarle esta misma clase. Lo copio por acá, lo pego y en el value pondría el valor que quiero que tenga este botón. Por ejemplo, podría poner input submit, aunque este es input button, perdón. Ahora, si yo actualizo, vamos a poner dos saltos de línea, vamos a encontrar acá nuestro botón. O mejor lo pongo uno al costado del otro, de la siguiente manera. Tenemos un enlace en forma de botón y tenemos un input button en forma de botón. También podría aplicárselo, por ejemplo, a los input de tipo submit. Copio esta clase que tenemos acá y lo pegamos. Y acá puedo poner en el value input submit. Si ahora yo actualizo, encontramos el input de la siguiente manera. Entonces, las clases se lo podemos aplicar a botones, a enlaces o a input destinados para funcionar como botones. Ahora, nosotros tenemos dos presentaciones para trabajar con nuestros botones. Los primeros de ellos son estos que vemos acá.
pero ahora quiero enseñarles la otra presentación de los botones con los cuales podemos trabajar. Vamos a copiar todos estos botones que agregamos acá y vamos a pegarlo después de este HR. Y vamos a cambiar todos menos el enlace no me importa. Y vamos a cambiar la segunda clase. Quiero que se mantenga la clase btn, pero la segunda la vamos a cambiar. Después de btn vamos a agregarle otra palabrita. Vamos a seleccionar todos y la palabra que le vamos a agregar es la siguiente: outline. Y ahora vamos a ver cómo se ven estos botones que hemos agregado acá. Ahora podemos apreciar los otros estilos de botones que podemos utilizar. En este caso, estos botones solo tienen los bordes pintados de un determinado color. Sin embargo, cuando yo paso el mouse encima de ellos, veo que el fondo cambia y se completa todo de un determinado color. En este caso azul, en este caso gris, en este caso verde, rojo, amarillo y así sucesivamente. ¿Qué más? Nosotros podemos trabajar con varios tamaños con respecto a nuestros botones. Por ejemplo, imaginemos que queramos trabajar con estos tres botones. Vamos a ponerlo acá abajo. Pero queremos que cada botón tenga un tamaño diferente. Empecemos con este. Quiero que este botón tenga un tamaño más pequeño que el resto. Entonces lo que tengo que hacer es agregarle una nueva clase. ¿Qué clase le voy a agregar? La clase btn SM. Este segundo botón lo voy a dejar con el tamaño normal y este tercer botón que tenemos acá quiero que tenga un tamaño más grande. Para que este botón tenga un tamaño más grande tendría que agregarle la clase btn LG. Ahora vamos a ver cómo se ven estos botones. Si yo regreso y actualizo, vamos a encontrar un botón pequeño, un botón de tamaño normal y un botón mucho más grande. Entonces, con estas clases, con la clase btn SM y btn LG, podría mostrar nuestros botones más pequeños o más grandes respectivamente. Es probable que nosotros queramos deshabilitar un botón en un determinado momento. Entonces vamos a ver qué estilos proporciona Bootstrap para los botones deshabilitados. Vamos a poner otro salto de línea, vamos a copiar este segundo botón que tenemos acá y vamos a deshabilitar este botón. Para deshabilitar un botón, lo que tenemos que hacer es agregarle el atributo disabled. Si ahora actualizamos, encontramos el botón de la siguiente manera, con un color un poco más claro que el botón normal. Y como está deshabilitado, no pasa nada si es que yo hago clic sobre el botón, tampoco cambia de color cuando el mouse pasa por encima de este, a diferencia de estos botones que tenemos acá, por ejemplo. Ahora, ¿y qué ocurre si yo no estoy trabajando con un botón, sino que yo estoy trabajando con un enlace? A este enlace le doy, por ejemplo, la clase btn primary y por acá le pongo el texto primary. Y quisiera mostrar este botón deshabilitado. Los enlaces no aceptan el atributo disabled, así que por más que yo le coloque, vamos a ver que el botón sigue mostrándose como habilitado. ¿Cómo podría mostrar este enlace deshabilitado? Si es que conforme voy diseñando mi sitio web, así lo requiero. Lo que tendría que hacer en este caso es agregarle una clase llamada disabled. Al agregarle esta clase y actualizamos, vamos a ver que este enlace se muestra deshabilitado tal y como si hubiéramos agregado el atributo disabled en un botón. Ahora, imaginemos que nosotros queramos incluir un botón que ocupe todo el ancho posible. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a dirigirnos a Visual Studio Code, vamos a volver a colocar un salto de línea, vamos a pegarlo por acá y vamos a incluir nuevamente un botón. Lo voy a poner por acá. Este botón quiero que sea un botón azul. Entonces vamos a poner btn primary y vamos a quitarle el atributo disabled. Y obtenemos lo siguiente. Ahora, imaginemos que tú quieras que un determinado botón ocupe todo el ancho posible. Para hacer eso tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar un salto de línea y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un div.
En Bootstrap 4, cuando queríamos hacer eso, podíamos agregarle una clase a nuestro botón y nuestro botón automáticamente ocupaba todo el ancho disponible. Con Bootstrap 5 esto ha cambiado un poco. Para poder hacer que nuestros botones ocupen todo el ancho disponible, tendríamos que jugar con las utilidades que nos proporciona Bootstrap, que vamos a profundizar sobre ellas más adelante. Ahorita, simplemente hagan lo siguiente. Si quisieran que sus botones ocupen todo el ancho posible, creen una grid. Para crear una grid, tenemos que poner acá un displayed grid y después de haber hecho eso, dentro coloquen un botón. Por ejemplo, vamos a generar un botón que diga primary y le vamos a dar las siguientes clases. La clase btn primary. Y simplemente al haber agregado esta grid a este div contenedor, vamos a ver qué ocurre. Actualizamos y vamos a ver que nuestro botón ocupa todo el ancho disponible. Ahora, imaginemos que luego de poner este botón, quieres poner otro botón. Si ahora actualizamos, acá aparece el otro botón, pero aparece muy pegado. Entonces yo podría especificar que entre cada uno de ellos haya un espaciado. ¿Cómo podría hacer eso? Agregando un gap. Para lo cual vamos a dirigirnos acá a donde dice The Grid y vamos a agregarle un gap. Un gap de 2, por ejemplo. Ahora si yo actualizo, vemos un espaciado entre estos dos botones que tenemos acá. Y por último, para terminar con este capítulo, vamos a ver cómo podríamos lograr que un determinado botón aparezca como activo siempre. Por ejemplo, imaginemos que este botón, el de abajo, quiero que permanezca activo. Lo que tendría que hacer es dirigirme a ese botón y agregarle la clase llamada active. Si ahora yo actualizo, vamos a ver que este botón permanece con este diseño siempre como si estuviera actualmente activo. Y eso sería todo por este capítulo.